viene dando en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa sobre políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. Adelante, por favor, vamos a ver mayores detalles de este evento. Saludar, acompañando al señor congresista Juan Carlos González, el señor Juan Carlos Puertas Figalo, la señora Juliana Caxia Arana, la señora Alicia Rubio Calle, que en su momento iremos presentando debidamente a cada uno, previo a cada una de sus presentaciones. Señor congresista, con su venia, damos comienzo entonces a la ceremonia, o esperamos... Bien, señoras y señores, tengan todos muy buenos días, cordialmente bienvenidos al Congreso de la República en esta ceremonia, este acto protocolar sobre las políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. Evento organizado desde el despacho del señor congresista Juan Carlos González Ardiles, quien ya comienza dándoles la bienvenida y presentando este conversatorio. Señor congresista, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la super macro puntualidad. Yo soy una persona muy puntual y he estado aquí puntual, ¿no? Porque así debemos los peruanos cambiar y dar el ejemplo. Bueno, en primer lugar, reiterarles mi agradecimiento. No es fácil venir un día viernes al centro de Lima. Ahora todo el mundo ha llegado tarde, desde ayer, porque dice que se ha malogrado el metro, y ahora todo Lima llega tarde. Es una disculpa ingenua, ¿no? Porque así se malogra el metro, haya procesión, haya paros. Uno, cuando tiene que ser puntual, ve la forma como llegar puntual, aunque sea como sea, porque disculpas siempre vamos a tener. Y eso es algo que quería comenzar, no por criticar, sino todo por el contrario, por decir de que nunca puede haber disculpas cuando uno tiene un reto, cuando uno tiene la obligación moral de hacer algo por un país que ama tanto, como en el caso nuestro, los peruanos, de hacer algo por nuestro país. Quiero empezar nuevamente reiterándoles mucho agradecimiento, el tiempo que han dejado por estar en este evento, que estoy seguro que va a ser de utilidad para ustedes y va a enriquecerlos. Quiero en primer lugar agradecerle a Juliana, nuestra amiga que ha venido realmente, que es la directora de la Fundación para la Familia, Alicia Rubio. Podrían darle un aplauso, por favor, tanto a Juliana como a Alicia. Ella ha venido desde España directamente, es la primera vez que está en Lima, así que por favor, trátenmela bien, por favor. Si puede, alguien ha traído una arepa venezolana, una empanada peruana, ceviche, le vamos a invitar todo, porque ahora acá en el Perú comemos todo, ¿no? Así que vamos a darle lo mejor que tiene el Perú, que no es la gastronomía, sino nuestro amor. A Juan también, que es presidente de la Asociación Antonio Scalia. Por favor, a Juan, denle un aplauso. Y a todos ustedes. Quiero también saludar a la doctora Elizabeth Sea, directora de la ONG, no, de la Fundación de la Universidad San Martín de Porras, y a todos ustedes, amigos presentes, que están aquí con nosotros. Quiero dar bienvenida al evento Políticas Educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. Este conversatorio tiene por finalidad plantear de manera alturada y académica la visión de cómo lograr una educación responsable y con equidad, sin necesidad de involucrar pensamientos ideológicos que transgredan instituciones jurídicamente predeterminadas, como la familia, o que puedan vulnerar el derecho de los padres a formar y criar a sus hijos conforme a los valores y principios morales y espirituales, tal cual es reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. En un Estado democrático como el que vivimos, debemos ser capaces de debatir y pensar diferente. A mí me enseñaron eso, que no siempre decir la palabra criticar, sino siempre he tenido esa palabra en mi corazón, ¿no? Si pienso diferente a una persona, mantengo esa posición, pero no utilizo mucho la palabra crítica, ¿no? A veces escucho en la televisión que dicen, pienso totalmente diferente, o
y comienzan unas peleas. Yo creo que pensar diferente es parte de la democracia. Y posturas con tolerancia y fundamentos. Es por esto que en el Congreso de la República hacemos este foro democrático que tiene por excelencia propiciar estos espacios con la iniciativa y participación de toda la sociedad civil. Es por ello que el día de hoy, de manera conjunta con la Fundación para la Familia, FAM, estamos realizando este evento que apunta a desarrollar la importancia de contar con políticas públicas educativas que promueven los valores éticos y morales en nuestra niñez y adolescencia, sin la necesidad de predeterminar los roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad. Tampoco queremos orientarles a desconocer la presencia fundamental de los padres de familia, presencia que debemos fortalecer y no buscarlos hacerlos a un lado. Para nosotros, los padres, las familias son fundamentales, no solamente en la educación cognitiva, sino especialmente en los valores que debemos fortalecer. No buscamos hacerlos pues a un lado, pues son los padres de familia, vuelvo a repetir, los responsables ante la Constitución y las leyes de la formación de los menores de edad, que en muchos casos, alejados del núcleo familiar, buscan refugio en el pandillaje y las drogas. Hace poco hemos visitado todos los centros juveniles que hay en Lima, que buscan rehabilitar a los jóvenes, como por ejemplo Maranguita para varones y en Santa Margarita para mujeres. No se imaginan, de verdad, se los digo, no se imaginan, una cosa es verlo por televisión, porque he visto que ha habido 2 reportajes en los últimos meses. No se imaginan las carencias que uno puede constatar, y que estoy hablando no solamente de carencias materiales, sino de las más importantes, las carencias espirituales, las carencias humanas. Cuando uno va ahí, lo primero que te dicen, y también a veces lo hacen por congraciarte, lo primero que hacen, especialmente las mujeres jóvenes, te dicen pa, y es una manera de un lenguaje que ellas tratan de hacerlo para ganar tu confianza, pero en las conversaciones que tenemos cuando ellas van abriendo su corazón, realmente es impresionante las creencias que tienen. Muchas de ellas son asesinas, ¿no? Al primero te dicen que son por robo de celulares, no porque fui cómplice, pero la gran mayoría de ellas mienten. Y nosotros entendemos por qué mienten. Pero muchas de ellas, desde muy jóvenes, no solamente han participado en asesinatos, han sido cómplices, o son mujeres de hombres mayores que las utilizan como, no solamente en el tema del sexo, sino también para que formen parte de la banda. Y es realmente muy doloroso comprobar que muchas de ellas tienen una edad que podrían ser nuestras hijas. Es increíble las carencias que tienen todas estas jóvenes. Y hay algo doloroso también que hemos podido comprobar, por eso que estamos trabajando en restauración juvenil, es que infortunadamente, ¿no?, como hay tanto hacinamiento, estas cárceles después se vuelvan, no en la gran mayoría, pero en un pequeño sector, lamentablemente hay lesbianismo y prostitución, aún en personas del mismo sexo, porque esa necesidad de afecto, esa carencia las lleva muchas veces a hacer esas cosas que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. No nos los han contado, lo hemos visto aún en las propias celdas. Las historias de desarraigo y abandono familiar, de embarazo adolescente, de deserción escolar, son terribles. La gran mayoría de estas historias a raíz de una ausencia de una guía paternal que los oriente hacia un mejor camino. Las cifras no mienten, son casi 2.000 infractores juveniles recluidos por violación sexual, hurto, robo agravado y homicidio. 2.000 jóvenes que alguna vez fueron niños que lamentablemente no tuvieron a un papá, a una mamá que guíe o que le transmite la paternidad o la feminidad a las mujeres y la masculinidad a los hombres. Y realmente se nota en estas jóvenes, porque cuando nos comentan algo, es que, y le digo, ¿y cómo van tus padres? ¿Tus padres te vienen a visitar? En la gran mayoría de los casos, sus padres nunca más los vuelven a ver. Y estas personas no reciben visitas, muchas de ellas no reciben visitas. Muchos piensan que es el denominado enfoque de género el que logrará que los niños respeten a las niñas
que diciéndoles que su sexualidad se irá construyendo conforme el tiempo y que sus roles sociales se les irá asignando la sociedad, eso es mentira. Uno nace varón o nace mujer, solamente hay dos sexos. Así que es bien importante que nosotros empecemos a aprender estas cosas, que esto no se enseña solamente en la escuela, esto se enseña principalmente en la casa. Nosotros en serio, los que trabajamos en serio por la vida y la familia, creemos que educando niños sin entidad definida, sin una valoración de su sexo biológico, podrá valorar a otro ser humano respetando sus diferencias. Esto es muy difícil. ¿Acaso el respeto entre hombres y mujeres no comienza por la valoración de sus diferencias biológicas y emocionales? ¿Por qué nos asusta tanto reconocernos como tales? En mi caso personal, yo no pretendo imponerles a nadie mi forma de pensar, porque justamente los que estamos aquí estamos en contra de toda imposición. Lo que buscamos es que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres se reconozcan desde sus diferencias y se acepten y se respeten mutuamente. ¿Saben por qué, amigos? Porque todo parte de algo esencial. Hombres y mujeres somos personas, somos seres humanos. La Constitución peruana habla de la persona humana, de su respeto, custodia y realización como tal. No hace distingos entre hombres y mujeres, porque ante la ley todos somos iguales. Repito, ante la ley todos somos iguales. Para la ley no prima lo que yo deseo, ni lo que yo quiero, ni lo que yo aspiro a tener. No invade nuestra intimidad, ni nuestras decisiones como personas adultas en lo físico, emocional o espiritual. Pero la ley sí cuida a los vulnerables que no tienen esa capacidad de decidir ni asumir las consecuencias de sus decisiones. Esos son los menores de edad, nuestros niños, nuestros hijos, el presente y futuro de nuestra nación. Por eso la Constitución y las leyes civiles encarga a los padres, vuelvo a repetir, a los padres, la tarea de proteger y educar a sus hijos. Es una obligación constitucional, es una obligación moral, es una obligación espiritual que nosotros los padres, los que tenemos la responsabilidad de traer hijos al mundo, no por un tema sexual, sino por un tema de amor, tenemos también la responsabilidad de hacerlos desde niños, hombres y mujeres de bien, hombres que ahora, muchos años después, tengamos hombres y mujeres justos, con principios, con valores, y que podamos construir un nuevo Perú. Tanto así que en el aspecto educativo, la Constitución les reconoce una participación activa en el proceso educativo. O sea, nosotros los padres tenemos una participación activa en el proceso educativo, y toda la sociedad peruana lo ha visto en el año 2017 y parte de este 2018, que nosotros los padres no hemos estado sentados en un escritorio, hemos salido a las calles a luchar por nuestros principios, por nuestros valores, por lo que consideramos que es justo y correcto. Por eso hemos salido a las calles, no por un tema de politiquería, sino porque creemos que es un tema de derecho. Entonces me pregunto, ¿por qué el Estado no trabaja mejor en fortalecer nuestra presencia en la educación de nuestros hijos? ¿Por qué no trabaja activamente con los padres de familia para establecer pautas de formación de valores? Termino con esto. Lo fundamental es enseñarle a nuestros hijos que robar, matar, golpear, mentir, ser corrupto es malo, y que al hacerlo hay consecuencias. Y por eso es que hay que trabajar con los padres, hay que trabajar y enseñarles también a los padres cómo enseñar a los hijos, cómo formar a los hijos desde los niños, desde que son niños, para que cuando sean hombres, cuando sean mujeres adultas, nunca se olviden. Los hombres no le pegan a las mujeres, que se les respeta y que puedan competir en deportes, en materias y juegos, que sí se dice, no es así. Siempre reconociéndose y valorándose de sus diferencias. Tenemos que tener eso muy claro, enseñarle a nuestros hijos que el hombre y la mujer somos diferentes en la forma física. En estas cortas palabras he querido transmitirles mi preocupación sobre temas que hoy están en la agenda pública nacional, y espero que el evento del día de hoy aborde esos temas y otros más relativos a las políticas educativas, y así podamos aprender un poco más de nuestra brillante expositora Alicia Rubio,
y de nuestro amigo Juan, y de nuestra invitada, la presidenta de FAM, de aportes importantes y necesarios para la construcción de una sociedad civil tolerante con valores orientada al respeto de la persona humana. Quiero terminar, hay algo que, si me permiten los expositores un minuto más. Desde este nuevo gobierno de julio del 2016, nosotros nos reunimos con los 3 ministros de Educación que han estado en este gobierno durante varias veces. Todos en el Minedu, en el Ministerio de Educación, y siempre le hemos expuesto con documentos, con argumentos, nuestras sugerencias, nuestras observaciones, nuestras críticas, si podemos hacer críticas o sugerencias, nuestros aportes. Y la gran mayoría de ellos nunca nos escuchó. Y se lo digo porque estoy seguro que si me está viendo el exministro Besler, él sabe que no estoy mintiendo. Y la señora Martens tampoco. Creo que el primer ministro ya no vive en el Perú, vive en Europa. Pero la verdad yo les digo, nosotros hemos dado propuestas en nuestro tiempo. Y yo estoy seguro, lamentablemente ha renunciado el viceministro de Educación hace unos días. Yo le pido al presidente de la República del Perú, y se lo digo de verdad con todo respeto, que escojan bien, señor Vizcarra. Usted es el responsable de conducir al Perú en estos 3 años y 2 meses a un mejor destino. Pero la base fundamental de una sociedad como la nuestra, que está herida todavía, donde hay una ausencia de valores notable. La educación peruana está en crisis no ahora, hace muchísimos años. Tenemos en el nivel, por más que digan que la prueba PISA nos puso 3, 4 puntos más arriba, eso es mentira. Yo sigo sosteniendo que eso es mentira. La educación del Perú sigue siendo una de las educaciones más débiles en el mundo. Y creo, señor Vizcarra, señor presidente, que usted tiene en este tiempo la obligación moral de escoger un buen viceministro que pueda escuchar, que sea una persona que escuche a todos los sectores de la sociedad y que podamos enrumbar a un mejor destino para el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista Juan Carlos González Ardiles, en este foro sobre políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. Bien, si nos permite, señor congresista, vamos entonces a iniciar con las exposiciones de los señores invitados y las damas invitadas, también el señor invitado y las damas invitadas. Primero vamos a tener la presentación de la señora Juliana, directora de la Fundación para la Familia, FAM, Información y Tolerancia en las Políticas Familiares, Juliana Caxia. La invitamos, por favor. Ella es comunicadora social, con máster en matrimonio y familia, ya lo hemos dicho, directora de la Fundación para la Familia. Adelante, por favor. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al congresista Juan Carlos González por la oportunidad de encontrarnos en este foro titulado Políticas Educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. A nombre de la Fundación para la Familia, FAM, que coorganiza este evento, también quiero agradecer a los expositores que hoy nos acompañan, al doctor Juan Carlos Puertas, gracias Juan Carlos, a Alicia Rubio, y a todas las personas que apoyaron en la organización, Elizabeth, Estefanía, Martín, así como a todo el público asistente. Desde la Fundación para la Familia, FAM, venimos trabajando para mostrar el verdadero rostro de la familia y su trascendental importancia para la construcción de una sociedad justa, libre y tolerante. En este recorrido nos hemos encontrado con la grandeza de un pueblo que valora profundamente a la familia, rico en costumbres y tradiciones que reflejan una aproximación a la vida que tiene mucho que enseñarnos. También hemos encontrado muchas prácticas que son deudoras de visiones que deben ser corregidas, efectivamente, para lograr que prime el verdadero rostro de la familia, una institución que es la célula básica de la sociedad y garante de nuestro futuro como nación. Hablar de familia es, en un sentido, hablar de educación. Por un lado,
en el seno de la familia, es donde toda persona que viene a este mundo aprende sus primeras lecciones. Y por otro lado, recae, como bien lo mencionó el congresista González, en los padres la responsabilidad de educar y de velar por la educación del niño que han traído al mundo, la gran mayoría, como fruto de su amor. Por ello, nunca serán suficientes los esfuerzos y la inversión que se pueda realizar para mejorar la educación en nuestro país. Reconociendo los avances logrados, creo que todos aquí concordamos en que es una tarea pendiente y que aún hay mucho camino por recorrer. Son muchos los aspectos de la educación que requieren un debate serio y profesional. Hoy merecen particular atención las políticas educativas que se vienen impulsando, sobre todo en el nivel escolar y en los últimos 2 años. Un diálogo alturado y productivo sobre un tema como este es muy necesario. Quisiera en esta breve intervención referirme a 2 elementos que considero fundamentales para dicho diálogo. El primero, la consideración integral y objetiva de las personas a las que van dirigidas las políticas educativas. Y el segundo elemento, la necesidad de estar bien formados e informados. Empecemos por el primer elemento. Un punto de partida fundamental para dialogar es, pues, la realidad situada de las personas. Y nos referimos con esto al conjunto de elementos que conforman la identidad de un ciudadano y de su comunidad social. Su historia, sus valores e ideales, sus tradiciones y costumbres. Esto es algo que en cierta medida todos heredamos de nuestros antepasados y a la vez contribuimos a configurar y transmitir a nuestros sucesores. Dentro de la gran diversidad y multiculturalidad de nuestro país, existen elementos esenciales y comunes que definen nuestro ser peruanos. El debate, y mucho menos la legislación, no pueden darse de espaldas a dichas características propias de aquellos que serán luego regidos por estas leyes y que han elegido con su voto a sus gobernantes. Reduciendo el espectro al ámbito propio de las políticas educativas, es muy relevante otorgar el lugar que les corresponde a aquellos que están directamente vinculados al asunto, como mencionó el congresista, los padres de familia. Sería lo propio de una democracia que aspira a una participación ciudadana efectiva. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de diversos documentos relacionados con estos derechos fundamentales, establece que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Cito: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, dice el artículo 26 de la Carta Magna de la ONU. No se puede, por tanto, pensar en políticas educativas que de una u otra manera no tomen en cuenta lo que opinan y quieren los padres para sus hijos. Sin embargo, y tristemente, detrás de muchas de las intervenciones que escuchamos, parece deslizarse la idea de que muchos padres no tuviéramos la capacidad de decidir mejor para la educación de sus hijos. Y que por otro lado existiría un grupo de gente iluminado por ideas más avanzadas y mejores para todos. Es decir, cuando a la inmensa mayoría de padres se nos quiere imponer un tipo de educación con el que no estamos de acuerdo, parecería que se nos está diciendo: ustedes, aunque sean la gran mayoría, tienen que acatar que estos serán los contenidos educativos para sus hijos, porque nosotros sabemos que es lo mejor para ellos, aunque ustedes no lo sepan. ¿Esto es así en realidad? ¿Debemos aceptarlo? Nuestra clase dirigente tiene la obligación de contrastar los fundamentos argumentativos de las políticas que nos deben regir con los principios, valores e ideales de la población que ha depositado en ellos su confianza. De lo que se trata es de discernir lo positivo para promoverlo y fortalecerlo, e identificar lo negativo para erradicarlo. Ahora bien, pregunto,
¿Positivo y negativo en relación a qué? Al bien común de los ciudadanos. Es necesario aclarar que no necesariamente la opinión de la mayoría refleja lo mejor para el bien común. Pero sí es un dato de la realidad que no puede ser obviado. De ahí, anoto de pasada, la necesidad de que nuestros gobernantes y legisladores cuenten con la formación adecuada para realizar el mencionado discernimiento. Este no puede hacerse en base a lobbies, agendas u objetivos cortoplacistas. Se debe hacer considerando tanto los elementos coyunturales de la vida nacional que afectan la vida de las personas, como aquellos que forman parte de lo que es esencial a toda mujer y todo hombre. Y es que hay ciertos aspectos de la realidad del ser humano que no cambian, que no están sujetos al devenir de los tiempos y las modas. Es lo que desde una perspectiva antropológica constituye la naturaleza humana. Esta consideración es fundamental al hablar de educación de familia, pues la determinación de lo que es positivo o negativo, bueno o malo para una persona no puede desconocer ese sustrato permanente que se expresa en valores que configuran una cultura. Por ello, en el debate sobre políticas educativas, el aporte que se puede dar desde una aproximación antropológica es básico para dialogar desde los parámetros de una ética objetiva. Atender la identidad de un pueblo no significa tomar lo recibido como dado y por tanto bueno. Ciertamente hay muchas cosas en nuestra sociedad que tienen que cambiar. No hay nada de malo en escuchar opiniones nuevas, en contrastarnos con formas de pensar distintas. Es más, es algo saludable. Nada más perjudicial para una nación que quedarse anquilosada en formas y costumbres simplemente por el hecho de ser tales. Justamente por ello el debate es algo necesario. Y permítanme poner un ejemplo, el machismo. No podemos negar que nuestra cultura está impregnada de muchas formas, usos y actitudes que denotan machismo. Por el hecho de ser algo que siempre se ha hecho, que lo hace la mayoría, no significa que esté bien. Identificado el problema, se debe hacer algo por cambiar la manera de pensar. Las ideas que se terminan concretando en actitudes machistas que alcanzan niveles tan cotidianos de nuestra vida como las bromas, los piropos o las canciones. Ahora bien, y esa es la pregunta, creo clave, ¿cuál es la manera más eficaz de atacar verdaderamente el problema? ¿Cómo atender realmente a las víctimas del machismo? ¿Cómo cerrar esta brecha de desigualdad? En el caso que pongo, que es el machismo, hay estudios muy serios a nivel internacional que evidencian cómo las políticas de ciertos feminismos que han logrado imponer sus agendas no responden a los verdaderos problemas. Es más, agudizan los conflictos, crean problemas nuevos y terminan por no atender a las víctimas reales. Frente a situaciones verdaderas y objetivas, como el ejemplo mencionado, no sirve de nada emprender caminos que no afrontan las causas de los problemas y que en muchos casos importan visiones que poco tienen que ver con nuestra realidad y nuestra cultura. ¿No sería más sensato atender a dichos problemas, comenzando por la educación, tomando como punto de partida la realidad de los peruanos con nuestros valores, aspiraciones y cultura? ¿No sería mejor reconocer el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y darles una participación real y efectiva en decisiones que afectarán la formación de nuestra niñez? Al inicio decía que un debate serio y productivo debe también tomar en cuenta un segundo elemento, que es la necesaria formación e información. Es un asunto muy delicado, porque la información siempre nos llega mediatizada. Esto se verifica especialmente
cuando la temática suscita una fuerte polarización. En esos casos, no pocas veces, la mediación de la información tiene una carga ideológica que distorsiona la lectura de la realidad. Y esto, cuando no se tiene la formación adecuada, pasa inadvertido. ¿Qué hacer al respecto? Quizá una vía constructiva sea la promoción de foros como este, en los que se puedan ventilar las ideas, en los que se pueda poner sobre la mesa la información, pero verificada, con fuentes fidedignas que respeten los protocolos de estudios científicos y académicos, que todo ciudadano debe conocer para poder tener una conciencia formada e informada. Cuando hablamos de políticas educativas, todos los ciudadanos, y especialmente los padres de familia, tenemos el derecho a estar informados y el deber de formarnos adecuadamente para tener criterio propio en base al cual opinar, evaluar y eventualmente tomar decisiones. Lo responsable por parte de quienes tienen en sus manos el gobierno sería hacer un esfuerzo serio por recabar la información relevante sobre el tema, de modo que las medidas se tomen en base a los datos de la realidad y no a premisas que quizás son más fruto de intereses creados que de una preocupación contextualizada por el ciudadano real, por los niños y por la familia. Parte del problema en relación al acceso y manejo de la información es el control mediático. El acceso a expresar la propia opinión en los grandes medios, querámoslo o no, es algo a los que pocos tienen acceso. Se conocen casos de medios en los que quien no está de acuerdo con la línea editorial simplemente no encuentra cabida. Frente a eso, hoy contamos con algunos recursos que son de gran utilidad. Me refiero al uso que se puede hacer de las redes sociales y las plataformas digitales. En ellas, muchas personas encuentran el espacio para expresar sus ideas que de otra manera quedarían en el anonimato. Es verdad que esto también se presta a abusos y desinformación, pero no deja de ser una herramienta útil para dar voz a opiniones autorizadas que por razones muchas veces meramente ideológicas no encuentran espacio en los grandes medios. La sociedad civil tiene la posibilidad, a través de estas plataformas, de organizarse y levantar la voz cuando considere que su opinión debe ser escuchada y no lo está haciendo. Quisiera aprovechar este espacio para referirme brevemente a un asunto que también pienso es muy importante poner sobre la mesa de discusión: la modernidad. Escuchamos decir con frecuencia que necesitamos modernizar nuestra manera de pensar, que si queremos salir del atraso debemos abrirnos a las ideas y propuestas modernas. Como decíamos antes, no hay nada de malo en escuchar y confrontarnos con ideas y visiones nuevas. Sin embargo, también es cierto que se corre un gran riesgo al rodear de un halo mitológico a la modernidad. ¿Es acaso todo lo antiguo necesariamente atrasado y todo lo moderno sinónimo de progreso y mejora para todos? En algunos aspectos quizás sea así, pero hay otros en los que no. Y me remito acá a la ya mencionada necesidad de tener como referente fundamental la naturaleza de la persona que sustenta una ética objetiva. Cuando hablamos de políticas educativas, considero que este aspecto no puede ser soslayado, pues el sujeto de la educación es precisamente una persona humana. Y más allá de los contenidos de las materias en la educación, ciertamente fundamentales, debemos ser siempre conscientes de que educar tiene como misión fundamental formar personas de bien, con una conciencia ética recta, con valores e ideales que nos permitan pensar en un futuro mejor para nuestra sociedad. En el colegio siempre escuché que la historia es una gran maestra.
se debe aprender de la historia para valorar y fortalecer todo aquello que nos ha hecho mejores como personas y como pueblos, y para no repetir los errores que han tenido consecuencias negativas. Por ello es tan valioso escuchar lo que tienen que decir personas que han vivido ya experiencias como la que nosotros estamos viviendo, pero que nos llevan años de camino recorrido. No es beneficioso ver la realidad de esos países y contrastar las promesas que se nos hacen hoy con lo que de hecho ha sucedido en aquellos lugares donde hace un tiempo tomaron ese rumbo. Que las cosas tengan que darse de la misma manera, no necesariamente. Pero cuando observamos que ciertas agendas responden a patrones que se vienen aplicando básicamente iguales desde hace varias décadas y en varios países, no observar el proceso y sus resultados sería, por decirlo menos, insensato. En este sentido, la Fundación para la Familia, FAM, vio relevante tener la presencia de la señora Alicia Rubio hoy entre nosotros, para que nos ofrezca la oportunidad de conocer de primera mano los efectos en la sociedad española de políticas educativas que llevan años de haber sido implementadas. Y a nombre de FAM, quisiera agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la señora Juliana Katziak, directora de la Fundación para la Familia. Bien, vamos a continuar seguidamente la exposición a cargo de la señora Alicia Rubio. Ella es expositora de políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante, española, filóloga clásica por la Universidad de Salamanca, es casada, tiene 3 hijos de 22, 21 y 16 años. Es conocida en España, también internacionalmente, por su libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Como miembro de Profesionales por la Ética, Alicia desarrolla su labor en la iniciativa de educación como investigadora. Es así que ha impartido más de un centenar de conferencias y ha participado como ponente o entrevistada en universidades, jornadas, congresos, mesas redondas sobre el tema y también exposiciones en diversos medios de comunicación a nivel internacional. Recibamos a la señora Alicia Rubio Cal. Bueno, me gustaría saludar y dar las gracias a los señores congresistas, doña Milagros Salazar y don Juan Carlos González, a FAM y a Juliana Katziak, que han propiciado el que yo esté aquí, al doctor don Juan Carlos Puertas y desde luego a todos ustedes que han venido a escucharme. Y también desde luego dar las gracias por darme la posibilidad de hablar en este importante foro de oradores. Al fin y al cabo, yo solo soy una madre de familia que se esforzaba por hacer un mundo mejor desde asociaciones civiles, una madre a la que la política invadió su vida privada a través de la intromisión en la educación de sus hijos, tratando de imponer una moral estatal, con una ideología totalitaria, la ideología de género, como bien preconizaba el icono feminista Kate Millett, que decía aquello de lo personal es político. Yo soy una madre que tuvo que lanzarse a la vida pública y a la política para luchar contra ella en su propio terreno y así poder expulsarla de mi vida y de mi familia. Y en ello estamos. Ahora, por ejemplo, milito en un joven partido político que se llama Vox, que es el único en España que se opone frontalmente a las políticas de género. Yo soy consciente de que tras la dimisión del expresidente Kuczynski por un tema de corrupción económica, se ha constituido aquí en el Perú un nuevo gabinete gubernamental al que le deseo la mejor de las fortunas en su andadura, por el bien de Perú y por el bien de los peruanos. Y por si pudiera ser de utilidad a esa andadura aventurosa que les deseo en este mandato, me gustaría informar al Perú y a sus representantes políticos de la situación de España, a la que diversos gobiernos afines a la dictadura de la ideología de género, de forma expresa y sobre todo de forma soterrada, nos han abocado a los españoles a una situación
que también está viviendo gran parte de los ciudadanos de la Unión Europea. Y digo que nos han abocado de forma expresa y sobre todo, insisto, soterrada, porque contra cualquier lógica, la imposición de esa ideología y las legislaciones que la consolidan se han ido sucediendo sin que en muchos casos apareciera en ningún programa de los partidos gobernantes, pese a su enorme trascendencia en la vida y la libertad de la población. Y porque partidos de ideario contrario a los principios que sustentan esa terrible ideología han apuntalado los logros de los anteriores sin dar un solo paso atrás. Un camino sin retorno que parece haber sido marcado de antemano. Incluso esos partidos de ideario pro familia han legislado avanzando en esta agenda liberticida. He leído con mucha atención el discurso de investidura del presidente Vizcarra. Y si algo puede resumirlo, es su intención de atacar la corrupción, lo que le honra. Solo le pediría que no se circunscriba a la corrupción económica ligada al robo y a la malversación de caudales públicos. Al final, y siendo grave, el dinero es solo dinero. Mi experiencia es que hay una corrupción muchísimo más lesiva para los ciudadanos, que es la vulneración de derechos fundamentales a través de legislaciones aberrantes, la corrupción de los menores en la escuela a través de currículos innecesarios e ilógicos, que los empuja a situaciones antes impensables y llenas de sufrimiento personal. Y, finalmente, la devastación social y presupuestaria de tener grupos sociales privilegiados, amamantados por el dinero público y dedicados precisamente a todo lo anterior, es decir, a conculcar derechos y a adoctrinar menores. Grupos que dicen luchar por los derechos de mujeres y de diversos sexuales y que en realidad